Señor, Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Vamos a leer el día de hoy. Bueno, vamos también hoy día en la reunión de miembros a mencionar el tema de la suspensión, al igual que el año pasado, del estudio bíblico. Porque sabemos que comienza a hacer mucho calor y no hemos solucionado el tema del aire acondicionado, poder refrescar el templo un poco, y es muy caluroso ya a cierta hora. Entonces el verano pasado suspendimos el estudio bíblico durante enero y febrero. Entonces vamos a conversar eso desde cuando comenzamos nuevamente a suspender el estudio por el calor, hasta poder solucionar esa situación. Bien, oremos al Señor y luego leemos el texto. Amado Dios, damos gracias por tu misericordia y pedimos tu bendición. Pedimos que tú seas con nosotros, que tu palabra pueda penetrar profundamente en nuestras vidas, Señor, y podamos ser edificados a través de ella. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Padre, el día de hoy con tu santa palabra. Y úsame, Señor, como instrumento para comunicar el mensaje fiel de las Escrituras. Oh Dios, bendice a aquellos que no te conocen también y que hoy pueda ser un día donde puedan entregar sus vidas a Jesucristo. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Y hoy quiero hablar, hermanos, de vidas centradas en Cristo. Ese es el título de mi sermón el día de hoy. Vidas centradas en nuestro Señor Jesucristo. Y deberíamos dar por hecho de que todos nosotros, por ser creyentes, por ser hijos de Dios, debiéramos tener vidas centradas en Jesucristo. Pero es la pregunta que nosotros debemos hacernos el día de hoy, a través de este estudio, a través de este sermón, si realmente nuestra vida está centrada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17, en el contexto del verso de todo el capítulo 3, el apóstol Pablo viene hablando acerca de la vida antigua y vida nueva en Cristo Jesús, de la obra que el Señor ha hecho en nosotros en Cristo y cómo debemos vestirnos de ese nuevo hombre, cómo debemos vestirnos incluso de amor. Y podríamos tomar cada texto y hacer un sermón de cada uno de ellos, pero quisiera hoy solamente centrarme en el versículo 15 al 17. Y dice la palabra del Señor: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Hermanos, el cristianismo es Cristo. A veces, lamentablemente, confundimos el cristianismo con un conjunto de reglas. Confundimos el cristianismo con unirnos a una iglesia simplemente y acatar ciertas órdenes o ciertas ordenanzas que la iglesia tiene. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo bíblico es Cristo. Como dijo un hombre por ahí, el cristianismo es la única religión en el mundo que descansa en la persona de su fundador. Usted puede conversar o encontrarse o conocer a un musulmán, a un maometano, y que esa persona no conozca mucho acerca de Mahoma. Incluso no conozca mucho acerca de su religión. Puede conocer a un budista, ¿cierto? Y él puede ser fiel a su religión sin conocer quizás nada de Buda. Pero en el caso del cristianismo es completamente diferente. Tú no puedes ser cristiano si no conoces a Cristo. No puedes ser cristiano si tú no eres un hijo de Dios. El cristianismo está unido a Cristo de tal manera que la visión que nosotros tengamos de Cristo encierra, envuelve y determina nuestra visión del cristianismo. Entonces debemos preguntarnos, ¿estamos nosotros unidos a Cristo? ¿Conocemos realmente a Cristo profundamente? ¿Somos verdaderamente cristianos? Porque el cristianismo es Cristo. Y el ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo. Y esta es la verdad que se expresa aquí en el capítulo 3 de Colosenses y es lo que veremos el día de hoy. O sea, Pablo nos dice en todas sus cartas, no solamente en Colosenses, sino en muchas de sus cartas, que nosotros estamos, los verdaderos cristianos, unidos a Cristo. O sea, la vida del cristiano consiste en su unión con Cristo. Colosenses es un libro totalmente cristocéntrico. Cuando usted lea Colosenses, dése cuenta de cuántas veces Pablo menciona la unión con Cristo,
que nosotros estamos en Él. ¿Y cuántas veces menciona a Cristo? Por ejemplo, Colosenses dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que nosotros estamos completos en Él, que en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Pablo es completamente cristocéntrico con un propósito específico en el libro de Colosenses: contrarrestar a los falsos maestros que querían contaminar la iglesia diciendo: Cristo está bien, tienen que conocer a Cristo, pero más las obras de la ley. Muchos judaizantes estaban queriendo contaminar la iglesia diciendo: ya está bien, deben conocer a Cristo, pero también deben circuncidarse, deben seguir cumpliendo la ley judía. Pablo dice: no, en Cristo estamos completos. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Fuera de Cristo, el cristiano no necesita nada. En Él estamos completos, hermanos. Cristo es suficiente. No necesitamos a Cristo más las obras. Si bien el cristiano, por el hecho de ser creyente, ahora comienza a vivir en buenas obras, comienza a vivir para la gloria de Dios, pero para nuestra salvación nosotros no necesitamos nada más que nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una persona, para poder ser un hijo de Dios, necesita conocer a Cristo y creer que Cristo pagó el precio por su maldad. Creer que Cristo murió y resucitó por Él, que murió por sus pecados para darle vida eterna. Cristo nos ha dado todo, hermanos míos. ¿Qué significa Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? Cuando tú mencionas a Cristo, hablas de Cristo, escuchas el nombre de Cristo, ¿qué piensas? ¿Qué podrías decir acerca de Cristo? Bueno, Él nos ha dado todo, absolutamente todo. Él nos ha dado una nueva familia en Cristo. Él, al momento de nuestra salvación, ha cambiado todo en nuestro ser, ha cambiado nuestro carácter, nuestro destino eterno. Nosotros antes estábamos condenados, íbamos camino al infierno, a la condenación, pero Cristo nos ha dado una vida eterna, una vida en abundancia, dice la Escritura. Nos ha dado nuevos afectos. Antes nosotros no queríamos a Dios ni sus cosas, pero ahora amamos a Dios y queremos a Dios. Nos ha dado una nueva vida, nos ha transformado, nos ha dado un nuevo corazón. Dice la Escritura que Él cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. O sea, Él es el eje en el cual gira nuestra vida. Si tú eres un cristiano y analizas tu vida desde antes de conocer a Cristo, ahora tu vida debiera ser completamente distinta. Tu vida tiene que haber sido una vida transformada por el Señor. Ese es el cambio, la obra que hace Dios a través de su palabra, mostrándonos a Cristo. Todas las letras, yo pensaba en las letras que cantábamos en las alabanzas, en los himnos, y todas exaltan el nombre de Cristo y nos hacen ver cuán grande es Cristo. Entonces la Biblia nos enseña claramente que nosotros estamos unidos a Cristo. Cuando tú encuentres en la Escritura, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo, en Él, en Cristo, eso habla de la preciosa doctrina de nuestra unión con Cristo. Que nosotros estamos inseparablemente unidos a Él. De tal forma que la Escritura dice en Romanos capítulo 8, que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Peligro? ¿Espada? El apóstol Pablo dice, lo expresa de esta forma tan tremenda: por lo cual estoy seguro. Él muestra su convencimiento de esta doctrina, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo, Él dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Todo el que en mí permanece, este lleva mucho fruto. Y luego dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Estamos tan unidos a nuestro Señor Jesucristo que al permanecer en Él, naturalmente un hijo de Dios lleva fruto. No tenemos que esforzarnos por llevar fruto. Debemos permanecer en Cristo, porque eso nos va a hacer llevar mucho fruto. Entonces nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Ese es el precioso misterio
de esta doctrina de la unión con Cristo. La Biblia nos habla de que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Es algo que no podemos entender cabalmente. Cómo Cristo mora en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Pero la Escritura nos revela esas dos verdades. Nos revela estas verdades. Entonces vamos a ver tres cosas en estos tres versículos que nosotros leímos. Lo primero que vamos a ver es que la vida del cristiano, centrado en Cristo, debe estar gobernada por la paz de Cristo. La vida del cristiano debe estar gobernada por la paz de Cristo. Versículo 15. Versículo 15 de nuestro texto dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué significa en este texto la paz de Dios? Bueno, la traducción del griego puede traducirse también como la paz de Cristo. Recuerden que Pablo es cristocéntrico al señalar la carta a los Colosenses. Entonces, ¿en qué sentido nosotros debemos ser gobernados por esa paz? Por la paz de Cristo. Bueno, la paz de Cristo en el Nuevo Testamento se usa de tres diferentes maneras. Se usa para hablar de tres diferentes cosas que están relacionadas entre sí. Primero, nuestra paz con Dios. O sea, cuando la Biblia habla de la paz de Cristo que debe gobernar nuestros corazones, se está refiriendo a la paz que nosotros tenemos con Dios. Al momento de nosotros habernos arrepentido de nuestros pecados, de haber creído en Cristo, hemos sido reconciliados por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, recuerda ese texto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, habiendo sido perdonados, justificados, declarados justos delante de Dios por la fe en Jesucristo, ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de la paz, habla de esa paz que nosotros tenemos con Dios. Hermanos, hemos sido reconciliados con Dios. ¿Te das cuenta de eso? Que antes nosotros éramos enemigos de Dios. Y ahora la paz de Dios, la paz de Cristo gobierna en nuestros corazones. Porque Él nos ha reconciliado. Eso es tremendo. Éramos enemigos y ahora estamos sentados a su mesa, teniendo comunión con Él. Como dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos sentir paz en nuestro corazón. Podemos sentir el perdón de Dios en nuestra vida porque Cristo pagó el precio de nuestra paz. Cristo murió, sufrió para que nosotros tuviésemos paz con Dios. Entonces, en un sentido, la paz de Cristo se refiere a esa paz que tenemos con Dios. También se refiere a la paz de Dios que nosotros experimentamos en nuestros corazones. Porque a veces nosotros podemos saber que tenemos paz con Dios, que estamos reconciliados, pero a veces estamos afanados, afligidos, dolidos, atormentados en nuestro corazón. Pero la paz de Dios también puede gobernar nuestros corazones. El entender que Dios es el Señor de todo, el entender que el Señor lo controla todo, que es el dueño de todo, que lo gobierna todo, nos lleva de alguna forma a nosotros tener paz. Cristo mismo dijo: mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Isaías también capítulo 26, en el versículo 3, dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, podemos sentir paz. No porque las circunstancias no sean adversas. Muchas veces las circunstancias de nuestra vida son muy adversas. Muchas veces hay problemas familiares, problemas económicos, problemas de diversos índoles que nos atormentan, pero podemos tener paz en medio de eso porque nosotros sabemos que Dios es soberano y gobierna en medio de esas situaciones. Él está en control aún de nuestro dolor. Él está en control aún de las situaciones difíciles de nuestra vida. Y nos puede dar esa paz que gobierne el corazón. Recuerda lo que dice Filipenses 4, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice ahí: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, pongan ese afán, esas cargas a los pies de Cristo.
póngalos en oración al Señor. ¿Y qué pasará? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y siempre en Cristo Jesús, nuestra unión con Cristo. Esa paz de Dios puede guardar tu corazón, puede guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos afanados, cuando nuestros pensamientos no están tranquilos y estamos atormentados en nuestra mente, afligidos en nuestro corazón, probablemente no hemos echado nuestras cargas delante del Señor. Porque el Señor prometió que si nosotros ponemos nuestras cargas en Él, la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no necesitamos de ansiolíticos para tener paz. No necesitamos de esas cosas para nosotros sentir la paz. Nosotros necesitamos a Cristo, porque esa paz fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esa paz de Cristo que gobierna nuestra vida nos lleva a reconocer que nosotros hemos sido perdonados, reconciliados, que ahora hay paz con Dios. Segundo, nos lleva a sentir paz en nuestro propio corazón, pero también nos enseña que nosotros hemos sido reconciliados los unos con los otros. Que esa paz no solamente ha sido con Dios, no ha sido interna, sino que ha sido con el resto, que Dios reconcilió a un pueblo, que Dios derribó las paredes de separación para unirnos en Él. En una comunidad de creyentes llamada la iglesia. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, un momento, versículo 14 al 16. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Bueno, el Señor. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, tanto judíos como gentiles, a eso se refiere, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, antes sin Cristo había enemistades. Nosotros en la Biblia vemos las diferencias y enemistad entre judíos y samaritanos, entre judíos y gentiles, a tal punto que los judíos, celosos de su religión, le llamaban perros a los gentiles. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Cristo abolió esa pared intermedia de separación, porque Él es nuestra paz. Él nos unió en un solo cuerpo llamado la iglesia. En la iglesia que estuve predicando allá en Estados Unidos, es una iglesia multicultural, una iglesia donde habían puertorriqueños, donde habían hondureños, cubanos, diferentes nacionalidades. Y yo pensaba en eso, la unión que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario, uniendo diferentes culturas, diferentes nacionalidades, sabiendo que en esta tierra somos solamente peregrinos y extranjeros, y a pesar de que pertenecemos a diversas naciones, pero tenemos una sola ciudadanía, los hijos de Dios, que es la ciudadanía celestial, porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces es glorioso ver la diversidad dentro del pueblo de Dios, la diversidad dentro de la iglesia de Dios. Entonces antes había enemistades, pero Cristo derribó esas enemistades para hacer un solo cuerpo en Cristo. Por eso dice la Escritura del apóstol Pablo en Gálatas que ya no hay hombre ni mujer, bárbaro ni escita, judío ni griego, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces la paz de Dios que gobierna nuestros corazones también se produjo en las relaciones dentro de la iglesia, en las relaciones dentro del pueblo de Dios. Es por eso que viene hablando Pablo en ese contexto en el libro de Colosenses. Entonces, ¿en qué sentido debemos ser gobernados por esa paz? Bueno, gobernar es alguien que da un veredicto, alguien que dirige, alguien que tiene la decisión, alguien que controla. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la paz de Dios gobierne en nosotros, es que la paz de Dios tome las decisiones, gobierne, controle, tome el control de nuestra vida. La que tiene que decidir en todo asunto dentro de la iglesia es la paz de Cristo. Debemos procurar en todo la paz
del Señor, guardar la unidad y la paz dentro de la iglesia. Por ejemplo, en la forma de relacionarnos entre hermanos en Cristo. ¿Qué debe gobernar en nuestras relaciones, hermanos? La paz del Señor. La paz que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Por eso dice la Escritura ahí en el texto que nosotros leímos, a la que asimismo fuisteis llamados. O sea, fuimos llamados a esa paz. Fuimos llamados a poner en práctica y a guardar esa paz. No son los chismes, no son las murmuraciones, no son los problemas lo que debe gobernar dentro de la iglesia de Cristo, sino la paz de Cristo. Eso es lo que debe gobernar en nuestras relaciones. Eso es lo que debe sentirse en la atmósfera, en el ambiente dentro de la iglesia. Así como también en nuestras familias. Nosotros en nuestras familias lo que queremos es que gobierne la paz del Señor, la paz de Cristo. Que en nuestro seno familiar haya paz, amor, que se respire amor y se respire paz. Así también en la iglesia, hermanos. El versículo anterior, el 14 del capítulo 3, dice que debemos vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Y luego dice, la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Entonces la iglesia lo que debe gobernar, la paz. La iglesia no debe ser una promotora de chismes, una promotora de problemas, sino una promotora de la paz de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Y cada uno debemos llevar las cargas de los otros y procurar la paz en las relaciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no podemos tomar a la ligera lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo ganó nuestra paz en la cruz del Calvario. Cristo murió para que nosotros tuviésemos paz. Entonces la Biblia dice que nosotros podemos exhortarnos unos a otros, podemos animarnos unos a otros, podemos estimularnos unos a otros, pero todo eso procurando la paz de Cristo. Que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, porque somos un solo cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Van a surgir malos entendidos en nuestras relaciones, por supuesto, problemas, confusiones, pero debemos procurar siempre solucionarlos con la paz de Cristo. Debemos preguntarnos, ¿lo que yo hago dentro de mi servicio al Señor, dentro de la iglesia de Cristo, promueve la paz de Cristo? Efesios capítulo 4, nuevamente versículo 1 al 3, Efesios 4, 1 al 3. Efesios capítulo 4, verso 1 al 3 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Note los mandatos, los imperativos del apóstol Pablo en este texto hacia la iglesia, hacia los creyentes, que debemos andar con humildad, con mansedumbre, que debemos soportarnos con paciencia y debemos ser solícitos. Esa palabra solícitos quiere decir diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, poniendo el mayor empeño para que la paz y la unidad se conserven dentro de la relación con mis hermanos. Hermanos, si no hacemos eso, déjeme decirle con toda sinceridad que si no hacemos eso, nosotros seremos instrumentos en las manos de Satanás para destruir la iglesia. Seremos instrumentos de Satanás para causar división dentro de la iglesia. Y no te hagas cómplice a la obra de Satanás destruyendo la unidad, porque Satanás es el que siembra la semilla de la división. Satanás es el que siembra la semilla de la desunión dentro de la iglesia. Entonces, cuando tú eres partícipe de una murmuración, tú eres partícipe de un chisme, de hablar mal de otros, cuando no hablaste con la persona involucrada, entonces lo que estás haciendo es ser instrumento de Satanás para dividir la iglesia. Miren lo que dice el verso 15 nuevamente del texto que nosotros estamos leyendo en Colosenses capítulo 3, la parte final. Versículo 15, Colosenses capítulo 3, dice al final, y sed agradecidos. O sea, la paz gobierna en vuestros corazones, pero sed agradecidos. Y Pablo no está cambiando el tema, sino que está hablando acerca de lo mismo. La unidad y la gratitud están relacionadas. La unidad y la gratitud están
relacionada, porque si apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros, reconocemos la paciencia de Él con nosotros, reaccionaremos como Dios lo ha hecho también con nosotros. O sea, ¿por qué andamos en paz? ¿Por qué guardamos la paz? Bueno, porque Cristo ganó la paz por nosotros. Y como estamos agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros, entonces vamos a cuidar lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. ¿Saben cuál es el enemigo más poderoso de la unidad, hermanos? La envidia. La envidia. Porque la iglesia es una familia. Nosotros somos una familia. La familia de la fe. Y dentro de la familia hay igualdad y desigualdad. Y eso es notorio. Hay unidad, pero dentro de esa unidad hay diversidad. Somos diversos, somos diferentes. Todos venimos de distintas familias, de distintas crianzas. Tenemos distintas costumbres incluso dentro de nuestro hogar. Quizás si yo visito su hogar y veo sus costumbres, van a ser distintas a las costumbres que yo tengo dentro de mi hogar. Algunos se acuestan quizás a las 9 de la noche, a las 10, otros nos acostamos más tarde. ¿Me entiendes? Hay diferentes costumbres dentro del hogar. Entonces, dentro de la iglesia hay igualdad y hay desigualdad. Por ejemplo, no todos tenemos el mismo nivel económico, probablemente. No todos tenemos la misma educación. Tenemos en el ámbito espiritual diferentes dones que Dios nos ha dado a cada uno, diferentes oficios dentro de la iglesia. Somos diversos. En ese sentido hay desigualdad. Pero a pesar de esa desigualdad humana, somos iguales en muchas otras cosas. Por ejemplo, tenemos la misma gracia del Señor. Hemos sido perdonados igualmente. Tenemos la misma salvación en Cristo. Tenemos al mismo Señor y Dios. Y esas cosas nos unen. Nos unen. Hemos sido adoptados en la misma familia. Tenemos al mismo Salvador. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Y tenemos el mismo destino eterno. Vamos al cielo para estar con el Señor. Entonces no podemos enfocarnos en los aspectos en que no somos iguales, porque si nos enfocamos en los aspectos en que no somos iguales, puede brotar de algunos corazones la envidia, puede brotar de algunos corazones la amargura, y eso puede causar daño en nuestra alma. Entonces, ¿cuál es el antídoto a ese veneno? ¿Cuál es el antídoto a ese veneno? Lo que dice el versículo 15, la gratitud. La gratitud. Un corazón agradecido por lo que Dios le ha dado no sentirá envidia. Un corazón agradecido por lo que Dios le ha dado, cualquiera sea su situación, no sentirá amargura por lo que no tiene. La gratitud es el antídoto a estos venenos que contaminan nuestro corazón. Hermanos, todos nosotros, cualquiera sea nuestra situación, tenemos un montón de cosas que agradecer al Señor. Muchas cosas que agradecer a Dios. Si tú eres un creyente, tienes mucho que agradecer, la salvación tan grande que Dios te ha dado. La pregunta es, ¿cuánta gratitud hay en tu corazón hacia el Señor? ¿Cuánta gratitud hay en tu corazón por la iglesia de Cristo y por tus hermanos que te hacen bien? Por tus hermanos que te ayudan. Por tus hermanos que han prestado algún servicio alguna vez por tu vida. ¿Cuánta gratitud hay en tu corazón por eso? Porque a veces vemos lo negativo, lo malo de otros, pero no vemos lo positivo y el servicio que han entregado muchas veces por nosotros. Entonces, ¿cuántas veces, cuán frecuentemente le das gracias a Dios por tu iglesia, por tus hermanos? ¿Cuántas veces has sido agradecido directamente con otra persona por algún bien que te ha hecho? Hermano, amigo, vecino, no sé cuánto, gracias por lo que tú has hecho. Porque la ingratitud genera amargura en el corazón. Pero la gratitud promueve la paz y la gratitud promueve la unidad dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, en vez de andar fijándonos en no me saludó, no me miró, no me hizo esto, lo otro, procuremos ser agradecidos y ser de bendición a otros y no ser niños en nuestra manera de pensar. Entonces, la vida cristocéntrica, la vida del cristiano, está gobernada por la paz de Cristo. Ese es el punto número 1. Son 3, los otros son más breves. Número 2, la vida del cristiano, la vida centrada en Cristo, debe ser saturada por la palabra de Cristo. Versículo 16. Verso 16 del capítulo 3 de Colosenses. Dice,
la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, es fascinante ver la mirada cristocéntrica del apóstol Pablo. A él en este texto le llama la palabra de Dios la palabra de Cristo. Pablo quería tanto enfatizar a Cristo, a los colosenses, para que ellos supieran que Cristo es suficiente para ellos, que a la palabra de Dios le dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, la palabra de Cristo es la que debe morar ricamente, abundantemente en la vida de los cristianos, en la vida de las personas que se declaran seguidores de Cristo, que declaran tener vidas cristocéntricas. Tú no puedes decir, yo tengo una vida centrada en Cristo, si la palabra de Cristo no mora en abundancia en tu vida. Y no estamos hablando aquí de simplemente leer regularmente la Biblia, que yo espero que todos los días nosotros como creyentes la leamos. O sea que es un deber de cada uno de nosotros leer la Escritura cada día. Pero es más que eso, es más que leer la Biblia todos los días. Es más que estar en una iglesia donde se predique la Biblia. Lo que Pablo dice es que debemos saturar nuestra vida, nuestro sistema de la palabra de Dios, nuestro estilo de vida de la palabra de Dios. Esto implica meditar en la Escritura, esto implica ponerla en práctica en nuestra vida diaria, aplicar la Biblia a todas nuestras decisiones. Hermano, hoy no tenemos excusa para decir yo no tuve tiempo para leer la Biblia. Primero porque el Señor debe ser prioridad en nuestro día, debe ser prioridad en nuestra vida. Si tú dices, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, lo que estás diciendo, Señor, yo no tengo tiempo para que me hables. Estás dejando al Señor de lado en tu vida. Entonces, Dios debe ser la prioridad de mi día. Pero tenemos muchas herramientas. Hoy día está la Biblia incluso en audio. Por diversos medios tú puedes tener acceso. Si no tienes la Biblia física, tienes un aparato electrónico donde puedes incluso descargarla y leerla. O sea, no hay excusa para decir, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Es tu pereza espiritual lo que te impide hacerlo. Nada más que eso, tu propio pecado y dejadez en las cosas del Señor. Miren lo que dice el Salmo 1. Recuerda ese precioso salmo cuando dice el salmista ahí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego dice el verso siguiente, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué pasará con aquel que tiene su deleite en la palabra de Dios? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así será la vida de aquel que tiene su vida centrada en la palabra de Cristo. David, siendo un hombre ocupado, el rey de Israel, un hombre de batalla, bueno, él meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. Debemos dejar que la palabra de Dios sature nuestra vida, llene nuestra mente, llene nuestro corazón, que nuestra conciencia, como decía Lutero, también esté cautiva a la palabra de Dios. ¿Cómo puedes ver eso? ¿Cómo puedes ver si tu vida está saturada de la palabra de Dios? Bueno, analiza simplemente tus conversaciones en el día a día. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ve lo que hablas, ve el tema que más sale de tu corazón y vas a darte cuenta de que ha llenado tu corazón. ¿Está Cristo en tus palabras? ¿Está Cristo en tus conversaciones? ¿Hablas de Cristo? Bueno, ahí verás si tu vida está saturada de la palabra de Dios. A veces nuestros temas son otros. Lo que nos apasiona son otras cosas y no Cristo. Pero este versículo nos dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando, incluso con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aún en el cantar, nuestra mente debe estar puesta en Cristo y en su palabra. Nuestras canciones, las que cantamos, los himnos de la iglesia, deben estar centrados en la palabra de Dios, porque esas canciones nos exhortan. Como dijo Warren Wiersbe, un teólogo, dijo que las congregaciones aprenden más teología, tanto buena como mala, de las canciones que se cantan, más que de los sermones que se escuchan.
Mientras la iglesia canta, está aprendiendo teología. Y si esa teología es mala de las canciones, entonces va a aprender mala teología. No va a conocer debidamente a su Dios. Hermanos, los himnos, las alabanzas que nosotros cantamos, tienen la misma meta que la predicación. La misma meta que la predicación. O sea, nosotros ¿para qué predicamos? Para exaltar a Dios, para edificar al pueblo, para mostrar a Cristo. Y las alabanzas tienen el mismo propósito. Ser edificados, ser exhortados, ser animados, ser confortados. Y nos enseñan mucho más porque quizás tienen más emoción, ¿no? Porque tienen música. Entonces, ¿a Dios le agrada que nosotros cantemos? Por supuesto. Él se goza, Él recibe honra, recibe gloria a través de la alabanza. Y por eso que debemos hacerlo de todo corazón y con letras bíblicas, letras basadas en la palabra de Dios. Entonces, el mismo cuidado que tenemos que tener en el púlpito con quien predica, debemos tenerlo en las canciones que cantamos dentro de la iglesia. Entonces, debemos cantar, dice, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. No vamos a entrar en lo que significa salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay diversas posturas respecto a eso. Algunos dicen son 3 tipos de salmos, de la salmodia, del salterio, más bien, de los salmos. Otros dicen son diferentes tipos de cantos que habían en el Nuevo Testamento y que cantaba la iglesia. Pero lo que sí debemos cantar al Señor saturados de su palabra. Eso es lo que nos enseña el texto. Que la palabra de Cristo debe morar en abundancia. Que las letras que nosotros entonamos deben ser bíblicas. Que una música sea pegajosa o simplemente toque las emociones no es suficiente. Debemos analizar la letra que nosotros cantamos. Así como los sermones, las predicaciones no deben ser ligeras, no deben ser simples o mediocres, tampoco las canciones que nosotros entonamos. Yo me acuerdo que cuando era joven, me convertí en una iglesia, cantamos una canción que decía, caminando voy para Canaán, no sé si era un corito antiguo. Caminando voy para Canaán, si usted no va, no me impide. Pero si usted analiza esa letra del corito, no decía absolutamente nada. No glorifica a Dios. En cambio, cuando tú cantes, te daremos la gloria por tu gracia, bondad. Tú estás alabando a Dios por su grandeza, por sus atributos. Entonces debemos priorizar la verdad que comunica el canto. Y obviamente la música debe ser el vehículo apropiado para esa verdad que está comunicando ese canto que estamos entonando. Entonces la música lo que hace es levantar nuestras emociones, nos lleva a conmovernos, a adorar a Dios, pero obviamente como la Escritura lo señala, en orden y para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Entonces, hermanos, número 1, las vidas centradas en Cristo deben estar gobernadas por la paz de Cristo. La paz es lo que debe caracterizar al cristiano, la paz con Dios, la paz interna y la paz los unos con los otros. Y segundo, la vida cristocéntrica debe estar saturada de la palabra de Dios. Y tercero y último, está en el versículo 17, que la vida cristocéntrica o la vida centrada en Cristo, todo lo hace para la gloria de Dios. Todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, la mejor representación, hermanos, para el cristiano y lo que la Biblia nos dice ahí creo que en Corintios o Romanos, que nosotros somos embajadores. La iglesia es embajadora del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué hace un embajador, por ejemplo, en nuestro país? Un embajador de Argentina en Chile. Él está, a través de una embajada, de un consulado, representando a su nación. Él es representante de Argentina en nuestro país. Bueno, nosotros somos, la iglesia es embajadora del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros estamos representando
al reino de Dios. Nosotros como cristianos somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra y debemos representar de manera digna, de manera bíblica, el reino de Dios en este mundo. Debemos promover los intereses del Rey, de nuestro Rey y Señor. Nosotros estamos para representar a Cristo en todo, no solamente el día domingo de 10 a 1 en el culto, hermano, no solamente estamos para cantar y alabar a Dios aquí en el culto, sino nosotros servimos a Dios y representamos a Dios los 7 días de la semana. No es que tú en algunas cosas puedes considerar a Dios y en otras no. Cristo es Señor y es Señor en todo aspecto de nuestra vida. Él reina en cada esfera de la vida. Él reina en absolutamente todo. Por lo tanto, todo debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, reconociendo abiertamente que todo es para su gloria. Como dijo alguien por ahí, nosotros a veces separamos mucho el domingo del lunes. El domingo lo dedicamos para servir al Señor y está bien, es el día del Señor donde la iglesia se reúne, pero el lunes después vivimos como cualquier otra persona. Volvemos a olvidarnos de Dios y a vivir un ateísmo práctico en nuestra vida, donde no consideramos a Dios en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestros quehaceres, en nuestras decisiones. Pero hermanos, nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos los 7 días de la semana y debemos dar la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Tú en el trabajo debes glorificar a Dios. Tú no trabajas simplemente para sostenerte, aunque el trabajo te da sostenimiento. Tú trabajas también para glorificar a Dios, para hacer luz, para hacer bien las cosas y diligente en tu trabajo, para la gloria de Dios, honesto en tu trabajo. Si tú te comportas como un impío, si tú eres un mentiroso, eres un ladrón en tu trabajo, entonces tú no estás comportándote como un creyente. Porque todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Cada vez que hagas algo, pregúntate si eso que estás haciendo lo puedes hacer sin problema. Puedes decir, esto que estoy haciendo es para la gloria de Dios. Si lo puedes decir sin problema. Porque si tú te das cuenta que eso no lo puedes hacer para la gloria de Dios, entonces hay un problema. A veces honramos a Dios con nuestra boca el domingo, pero el lunes ya nos olvidamos de Dios. En todo, nosotros debemos preguntarnos si lo que estamos haciendo glorifica el nombre de Dios. En cómo vivimos, en cómo andamos, cómo estoy educando a mis hijos, cómo estoy formando a mi familia. ¿Eso está glorificando a Dios? ¿Cómo vivo, cómo me visto, cómo trato a mi prójimo? ¿Qué veo, qué como? La Biblia dice, aún comamos o bebamos, hacedlo para la gloria de Dios. Aún el comer debe ser para la gloria de Dios. Eso es una vida cristocéntrica, hermanos. Admirar a Cristo, querer ser como Cristo, poner a Cristo en el centro, porque en Cristo están escondidos los tesoros, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es todo para nosotros, hermano. Pregunta, hermanos míos, ¿amas a Cristo? ¿Amas a Cristo con todo tu corazón? ¿Amas a Cristo verdaderamente? Y si es así, entonces, ¿por qué nuestras vidas no están centradas en Él? ¿Por qué no vivimos completamente para Él? Entonces, mi llamado final en este sermón es a poner nuestras vidas, en el centro a Cristo. En el centro de nuestras vidas debe vivir Cristo, debe gobernar Cristo. Como dije, el cristianismo no es un conjunto de reglas. El cristianismo es un amor sincero de obediencia hacia Él por lo que Él ha hecho. Es gratitud en nuestro corazón por lo que Él ha hecho por nosotros. Y es por eso que vivimos vidas cristocéntricas. Es por eso que vivimos vidas centradas en Él. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo, y tú dices, yo no conocía a Cristo, yo no sabía nada de Cristo, bueno, Dios demanda que tú le entregues tu vida a Él, que tú entregues tu vida a Jesús, que tú puedas experimentar el amor de Dios en Cristo Jesús, que tú puedas experimentar esa paz que hablamos en el primer punto, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, esa paz que solamente Dios puede darte. Y para eso debes clamar a Él con todo tu corazón, arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Cristo para ser salvo. Porque solo en Él hay salvación, solo en Él hay esperanza y solo en Él hay vida eterna. ¿Estamos viviendo para Cristo, hermanos? ¿Estamos viviendo vidas cristocéntricas? El Señor nos ayude
a vivir una vida centrada completamente en Él. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, eterno Padre, en Cristo Jesús vamos delante de su presencia, dándole gracias por su gran amor, dándole gracias por la salvación, Señor, que ha puesto en nuestros corazones, dándole gracias porque el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en medio de su pueblo y está con su pueblo, con su iglesia. Oh Dios, queremos pedirle que nos ayude a vivir vidas cristocéntricas, a hacer una iglesia donde Cristo sea el centro y la palabra gobierne, Señor, nuestros corazones y nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, porque necesitamos de su asistencia, necesitamos de su gracia. Y pedimos, Señor, que usted esté con nosotros, que usted nos dirija, que usted nos gobierne y que su palabra pueda obrar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.